ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Tú eres único. Eres único, mi Señor. Gracias. Gracias por todo, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das sin merecer. Padre, ayúdanos a no fallarte, ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles de enfermedad, o de problemas en casa, o de situaciones en el matrimonio, en el trabajo, en las finanzas, con algún hijo, o con los hijos, con algún familiar. Señor, que tú seas en ellos. Que ese tiempo en el que están pasando por esa tribulación, tú tengas un encuentro con ellos de manera directa, Señor. Que puedan conocerte que no te conocen. Que puedan entender que el único camino que hay a la verdad y la vida eres tú, Señor. Padre, que a nosotros úsanos para que esas personas que estén a nuestro alrededor puedan conocerte, puedan, Señor, entender cuál es el camino correcto. Sabemos, Señor, que los tiempos cada vez están más difíciles, que cada vez las generaciones están más lejos de ti. Sin embargo, Padre, tú eres siempre un Dios de justicia, un Dios de paz, un Dios de amor. Eres tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y sabemos, Señor, que tú harás conforme a tu voluntad en cada corazón, en cada persona. Padre, sé tú en medio de nosotros. Y así como lo dice tu salmo, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga mi ser todo su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona tus favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que tú rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia, derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Gracias, Señor. Gracias por eso, Padre. Gracias por esa paz que tú nos das, por esa ira tardía, por ese amor, por esa misericordia que tú tienes, que no nos has pagado conforme merecemos, porque sabemos que si ya nos hubieras dado conforme a lo que merecemos, nadie en la humanidad estuviera vivo. Ya no existiríamos, porque no merecemos absolutamente nada. Somos pecadores, hemos transgredido tu palabra y hemos hecho las cosas incorrectas. Pero tú en tu infinito amor, en tu bondad, haces, Señor, que caminemos conforme a tu amor y conforme al amor de Jesucristo. Gracias, Señor, por todo esto que nos das sin merecer. Gracias, amado Padre. Y, Señor, te pedimos que abra nuestro corazón y nuestra mente a este tiempo en que vamos a escuchar tu palabra, y que tu Espíritu Santo sea en nuestros corazones, redarguyendo, enseñando, disciplinando y enseñándonos cuál es el camino correcto. Padre, gracias por todo. Te damos a ti toda gloria y toda honra en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, 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 amén. y amén. Gloria al Rey de Reyes. Tome su lugar y esté atento. Dios le bendiga. Sí.
Vamos a continuar con Apocalipsis. Vamos hasta ahora con la iglesia de Filadelfia. Nos falta Filadelfia y la Odisea, que es la última. Esta es la penúltima mensaje a las iglesias del Apocalipsis. Y vamos a ir al capítulo 3, al versículo del 7 al 13, que voy a leer esta mañana. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de la paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome su corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada una de estas iglesias a las que el Señor dirigió estas cartas han sido diferentes. Hemos visto diferentes mensajes y diferente concepto, diferente contexto, pero todas tienen algo que el Señor reprueba y algo que el Señor aprueba. Sin embargo, cada una de ellas ha presentado fidelidad o presentó y presentó también traición. Ninguna de estas iglesias existe en la actualidad. Ninguna de estas ha persistido, pues todas ellas cayeron porque no tuvieron realmente el contentamiento. Pero ¿cuál era la idea de escribir a cada una de estas iglesias? La idea de lo que nosotros estamos viviendo en nuestra modernidad actualmente, lo que se ha venido viviendo a través de los años, lo que ha venido pasando durante todo este tiempo, desde que Jesucristo vino a la tierra y murió. Ha habido muchos cambios que no deberían de haber, porque la palabra de Dios nunca cambia, Él no cambia, Él es inmutable. Sin embargo, la humanidad ha hecho cambios, ha puesto hasta condiciones para seguir a Dios. Y pues Él no está para que nosotros condicionemos absolutamente nada. Nosotros dependemos de Él, el 100%. Las personas, o a lo mejor nosotros no hemos tenido la capacidad de entender, de pensar que somos nada delante de Él, somos polvo. En el momento en que Él quiera nos destruye, en el momento en que quiera nos viene la muerte, o nos viene una enfermedad, o si estábamos bien económicamente hablando, por ejemplo, podemos estar de la noche a la mañana completamente pobres, sin dinero, sin nada, sin familias, como le pasó a Job, en fin. Entonces, yo creo que la humanidad no se ha dado cuenta que dependemos de Dios. Dios es el que tiene el poder. Y estos mensajes de la iglesia es para eso, para que despertemos la condición en la que nosotros somos. Hablo también, y debo de decirlo, conocemos que tenemos un Dios de bondad, un Dios tal para la ira, como lo leíamos en el Salmo 103, que Él no nos ha dado lo que realmente merecemos, ¿verdad? Es un Dios que nos ama, sí, pero eso no nos debe de llevar a relajarnos y a sentir que todo ya está bien, como es un Dios de amor y un Dios que nos ama. Bueno, pues vamos a seguir con la pachanga y vamos a seguir en el relajo y vamos a seguir haciendo las cosas
que entender que Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia, es un Dios que es tardo, dice la palabra, tardo para la ira, mas no quita su ira, es tardo para la ira, pero en cualquier momento la ira de Dios se puede presentar, tarde que temprano. Y eso lo debemos de tener siempre en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón. Es un poco llamativo lo opuestos que eran las iglesias de Esmirna que vimos anteriormente y ahora la de la Filadelfia. Estaban a unos 160 kilómetros de distancia entre una y la otra. Y quiero que veamos algunos de estos contrastes que hay en estas dos iglesias. A la iglesia de Esmirna se le dice que algunos iban a ser encerrados en la cárcel, si no recuerdas de las otras pláticas, mientras que la de Filadelfia dice que Dios va a abrir una puerta que nadie puede cerrar. A Esmirna se le dice que iba a pasar por una tribulación de 10 días, mientras que en Filadelfia el Señor les iba a librar de la hora de prueba. En Esmirna, la iglesia tenía que sufrir la oposición que les venía de parte de algunos de los que profesaban ser judíos, pero que en realidad eran sinagogas de Satanás. Mientras que en Filadelfia el Señor iba a hacer que los que se decían ser judíos, aunque fueran sinagogas de Satanás, vendrían y se postrarían delante de los pies de los creyentes y reconocerían que Dios los había amado. Puedes ver los contrastes. O sea, en una iglesia, la sinagoga de Satanás nos iba a sacar, no nos iba a querer ahí. En esta iglesia de Filadelfia nos iba a traer y se iban a arrodillar delante de él. ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué estas diferencias? Porque las culturas eran diferentes. La forma de pensar entre Esmirna y Filadelfia o los habitantes de estas ciudades eran muy diferentes. Tenían el corazón de una manera diferente, actuaban y pensaban. Por eso es que Dios actuaba de esa forma. Por eso Dios actúa de muchas formas en muchos lugares, en muchas iglesias. Y es una característica muy común que esto suceda hoy en día. Hay iglesias que tienen las puertas abiertas, que no hay ningún problema en que llegue la gente, como en este lugar, se sientan, pueden oír palabra, podemos alabar, podemos bendecir. Hay iglesias en las que tienen que permanecer cerradas en el temor de en cualquier momento van a llegar, van a estar allí, les van a sacar, nos van a matar. En fin, Dios hace y Él permite que nosotros seamos probados de diferentes maneras. Por eso te decía yo hace un momento, no porque sea un Dios de amor y que sea tardo para la ira y grande misericordia, nosotros debemos de flaquear y debemos de aflojar. En cualquier momento podemos ser perseguidos, en cualquier momento puede empezar a caer una circunstancia de ley, la ley del hombre, que Dios la va a permitir, porque va a haber tribulación, la va a permitir que venga a cualquier iglesia, en cualquier momento nosotros podemos ser sacados de aquí, donde pueden entrar justicia y nos pueden decir que está prohibido hablar de la palabra, y ya está. Yo ya le dije en varios lugares, en Chiapas, en el área del sur, ya hay iglesias que están siendo perseguidas, personas que están siendo lastimadas por hablar la palabra. Amado, esto créeme, te lo dije, como lo he venido diciendo, no es un juego, no es una historia, no es una fábula, no es un cuento que se está contando, nada más. Esto es una realidad. Es una realidad. Dios es real, Jesucristo es real, y lo que va a pasar en su iglesia va a ser real. Filadelfia, te voy a dar un poco de contexto de la iglesia de Filadelfia. Fue fundada en
en el año 189 antes de Cristo, por el rey Eumenes II de Pérgamo. En la ruta que unía entre Sardis y Colosas era conocida como la Puerta de Oriente, por estar situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma hasta todo el este, parte de Roma. La ciudad estaba ubicada en una placa tectónica que lo llevó a sufrir continuos terremotos. En el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completo a causa de uno de ellos, siendo reconstruida por Tiberio. Como resultado de esto, quienes sobrevivieron tenían miedo y pues ya no querían vivir en esa ciudad y salieron. La mayoría se fueron y la mayoría vivía fuera de las murallas, vivía fuera de la ciudad por tanto terremoto. Y entonces esta ciudad se cambió 3 veces su nombre hasta llegar al nombre primeramente de Filadelfia. Después, Filadelfia significa el que ama a su hermano, y el nombre se lo dio Eumenes II por su hermano Atilo, que lo quería mucho y por eso le llamó Filadelfia la ciudad, y que quería decir en griego el que ama a su hermano. Más tarde, después de un terremoto en el año 17, cuando la ciudad fue destruida, Tiberio prestó una generosa ayuda para reconstruirla y recibió el nombre de Neocesarea en su honor, y medio siglo más tarde, bajo Vespasiano, volvió a cambiar el nombre por el de Flavio. Y allí terminó el contexto y la historia de esta iglesia. Pero veamos qué es lo que le dice Jesús a esta iglesia. Y dice el remitente de la carta: va, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de la vida, el que abre y que ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Casi todas las cartas, el Señor se vale de símbolos para describirse a sí mismo. Y esta no es la excepción. Él dice en esta carta que Él es el santo, el verdadero. Él se presenta como el santo. Este título se puede emplear en Apocalipsis 6:10, y este título está aplicado a Dios y está aplicado a Jesús. Era una de las formas que Dios era conocido en el Antiguo Testamento. Y vamos a Habacuc 3:3. Dice Dios detrás de Temán, el santo, desde el monte de Parán, Selah, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Pero ahí lo dice, ¿va? El santo, desde el Antiguo Testamento, era llamado el santo. En el libro de Isaías, no menos de 25 veces se pronuncia el santo de Israel, o lo escribe allí Isaías como el santo de Israel. Y entonces podemos concluir que esta identificación que Jesucristo está tomando a esta iglesia como el santo sirve para indicar que Él es el digno de completa confianza, es real y es genuino todo lo que Él nos dice en esta carta. No es producto de una imaginación humana. Cristo no es producto, vuelvo a repetir, de una historia, de un cuento de hadas, de algo bonito, de algo que el hombre haya tramado inventar, como
esclavizar al hombre a un pensamiento. Por eso hay gente atea que no sigue ninguna religión. Y efectivamente la mayoría, si no todas las religiones, están enfocadas en atrapar la mente del hombre y en envolverlo para mantenerlo sujeto a ciertas ideas, costumbres, para mantenerse ganando, ¿no? Y esto lo hace el gobierno. Por eso al inicio se juntaba la iglesia y se juntaba la política, ¿va? La sociedad, el gobierno. ¿Por qué? Para tenerlos presos. Entonces hubo una liberación cuando Lutero pone sus cartas, hay una liberación en ello. El hombre se vuelve pensante y el hombre se vuelve libre de pensamiento, pero debemos de entender y estar completamente conscientes que Cristo es una religión, claro, pero no es una religión que te haga llevar una vida forzosa en el sentido de que tú no puedes vivir en un cierto lugar o de una cierta forma si no llevas esa costumbre. No, Él nos da una libertad, pero nos habla a través de su palabra. ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar y qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo debemos nosotros de comportarnos? Y Él es digno de esa confianza de que lo que nosotros leemos, Él nos promete, como ese primer mandamiento con promesa, que honra a tu padre y a tu madre y te irá bien todo el tiempo, toda la vida, las cosas irán bien en ti. Es una promesa y es algo que es cierto. Si tú lo haces, va a funcionar, porque Dios no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice, lo va a hacer y lo va a hacer. Debemos enfocarnos en que seguir a Cristo y vivir en Cristo, nuestra vida va a ser diferente. Tendremos tribulación, sí, pero de su mano saldremos de ella. Habrá problemas, muchos, pero de su mano también podemos avanzar. Y dice, el que tiene, ahí hace otra expresión, ¿verdad? El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿De dónde viene esta parte? ¿Por qué Jesús marca esto? Porque Él está hablando en el Nuevo Testamento y Él está introduciendo o está trayendo a memoria el Antiguo Testamento. Ya te enseñé el Santo de Israel, que les está marcando como santo. Ya lo vimos en Habacuc, lo vimos en Isaías. Y ahora vamos a ver esa parte de que la llave de David, la puerta que Él cierra, queda cerrada y el que la abre, nadie la puede abrir. Y la que Él abre, queda abierta y nadie la puede cerrar. Vamos a Isaías 22. Y dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Debemos comenzar entendiendo a quién se refería inicialmente esta profecía, para luego pensar en cómo se aplica en el Señor Jesucristo o por qué la hace Él, la toma para referirse a esta iglesia. En los días del profeta Isaías gobernaba el rey Ezequías, que tenía un condensado llamado Sebna, que actuaba como mayordomo, una especie de jefe de personal que se encargaba de controlar la entrada del palacio real. Una posición que comportaba la autoridad más elevada del reino. Pero este hombre había actuado de una forma impropia de su cargo, buscando su propio beneficio personal.
Y esto suena en cualquier lado, en iglesias en las que quieren tener posiciones, en las que quieren tener un nombramiento. Mucha gente por eso pone una iglesia cuando no tiene ni siquiera un llamado. Una, porque los pastores se hacen ricos, así dice la gente, y otra, porque les van a decir pastor, o pastora, o profeta, o apóstol, o qué sé yo. Y entonces los nombramientos los ensalzan más, los hacen sentirse seguros, les dan una seguridad tonta, y en fin. Entonces este hombre que tenía una posición que era real, una posición que ponía el rey y que era tomada como un elemento que tenía autoridad. Entonces él empezó a hacer cosas para actuar y tener un beneficio personal. Y como consecuencia, el profeta Isaías le anuncia que sería transportado por Dios en duro cautiverio. Todo eso lo puedes leer en Isaías en el capítulo 22, desde el versículo 15 aproximadamente hasta el versículo 27, por ahí así. Y él iba a ser reemplazado, o su puesto iba a ser reemplazado por un hombre justo llamado Eliaquim. Es acerca de que Dios dice que pondré la llave de la casa de David sobre su nombre, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Cuando nosotros leemos a Isaías, si tú lees el capítulo que te estoy diciendo, todo el capítulo 22, vas a dar cuenta del pecado de Sebna, de lo que hizo, de lo que había sido su insuficiencia, la pomposa importancia que se daba como persona. Y imagínate, había esculpido una tumba para él en un lugar alto con intención de que jamás se olvidara su nombre y siempre se viera ahí su nombre. Se hizo carros para su gloria, pero todo esto que él hizo le aportaron muchos problemas en su vida, y ese pecado en el que él se metió lo llevó a vivir consecuencias muy duras. Lee el capítulo, te lo dejo de tarea. Y realmente su pecado consistió fundamentalmente en aprovecharse de los beneficios que su cargo le otorgaba para promover su propia persona, intentando dejar una huella perdurable para sí mismo en la historia. Pero bueno, a diferencia de Sebna, Eliaquim era un hombre íntegro, responsable, que inspiraba confianza y respeto en el pueblo. Un hombre que se dice que sería asiento de honra a la casa de su padre. Es decir, no sería un hombre como Sebna, sino sería un hombre que serviría con fidelidad en la casa de David. Todo esto te lo platico porque es importante que nosotros entendamos los contextos de la Biblia, para que no saquemos un verso del contexto y creemos un pretexto, sino para que nosotros entendamos por qué Dios, por qué Jesucristo hace esta referencia a esta iglesia. Y por lo tanto nosotros vemos que Jesucristo pues tiene la llave, ¿verdad? Y Él mismo es actualmente el que cierra y nadie abre, y el que abre y nadie cierra. Esto, ¿cómo lo podemos ver? Esto lo podemos ver en el caso de la salvación. Él abre la puerta a la salvación a quien Él quiere abrirla, y se la cierra a quien Él quiere cerrársela. Y cerrando la puerta de salvación, no hay nadie que la abra, porque Él es el único camino.
y abriendo la puerta de salvación, pues seguro es la salvación, porque Él es el único camino. Jesucristo es el que nos puede llevar a ese lugar. Él tiene, recuerda también que lo vimos en Apocalipsis 1:18, que Él tiene las llaves del Hades, de la muerte y del Hades también, ¿verdad? Él es el que abre la puerta del infierno a los que se han de ir y cierra la puerta a los que quisieran regresar, porque una vez que pasas jamás puedes regresar. Él tiene el poder y la autoridad, hermano, y de esto te hablo, de que no nos olvidemos de que estamos ante un Dios dado para la ira, sí, pero ante un Dios de justicia, un Dios que tiene todo el poder y que en el momento en que Él quiera hacer lo que Él quiera hacer en contra o a favor de la humanidad, lo va a hacer y no va a haber poder, ningún poder, ni humano, mucho menos humano, ni del cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda impedir que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo, en donde sea. Y qué mejor que llevar la fiesta en paz. Qué mejor que estar bien con Él. Qué mejor que haya en nuestra vida temor a Él y no una confianza que después podamos lamentar y decir: si yo lo hubiera hecho, si me hubiera arrepentido, si hubiera dejado de hacer, si hubiera hablado, si hubiera, y entonces viene esa famosa frase de que si yo lo hubiera hecho, hubiera sido diferente. Amado, no esperes arrepentirte ante una actitud, ante una vida que llevas. No esperes a que las cosas te vengan de mal en mal cada vez, sino actúa, pide perdón, habla en el Evangelio para que otras personas puedan encontrar a Cristo en su camino. Pero hagamos lo que nos corresponde, no te confíes. Cristo alaba aquí a la iglesia, ¿verdad? Y le dice en Apocalipsis 3:8: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿A qué puerta abierta se refiere aquí? Algunos creen que se refiere a que las autoridades judías habían excluido a los creyentes en Filadelfia del pueblo de Dios, cuando en realidad es solo el Señor Jesucristo quien verdad proporciona el acceso a la nueva Jerusalén, de lo que te hablaba yo, de la salvación. Otras personas interpretan esta puerta abierta como una oportunidad para extender el Evangelio por medio de la predicación. Y está bien, es correcto también esta apreciación, pues la misma expresión se usa de esta forma en otros lugares. Vamos a Hechos 14:27. Vamos a leer ahí Hechos 14:27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, sí podemos interpretarlo de esta forma, sí, es una oportunidad. Esa puerta abierta que Jesús abre es para que nosotros hablemos del Evangelio, es para que nosotros podamos enseñar a la gente a predicar su palabra. Voy a 1 Corintios 16:9.
porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y por último, Colosenses 4:3, por favor. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Te das cuenta de esto? Observa bien este versículo. Vamos a leer nuevamente, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. La voluntad de Dios es que oremos nosotros, porque se abre esa puerta para que podamos nosotros evangelizar, podamos predicar la palabra. ¿Para qué? Para que haya salvación en la humanidad, para que haya salvación de aquellas personas a quienes amamos o en quienes nosotros queremos orar o le pedimos a Dios que haya una salvación en ellos. Orar. ¿Qué tenemos que hacer para que se abra esa puerta? Orar. A veces decimos, es que no sé qué orar, nomás oro y pido. Pues es que pide conforme a su voluntad. Tantas veces hemos dicho que tú tienes que leer la palabra para saber qué orar. ¿Cómo vamos a saber la voluntad de Dios si no sabemos, si no leemos su palabra? Bueno, aquí hay un ejemplo. Señor, abre tu puerta. Abre la puerta de tu evangelio. Abre la puerta de mi ciudad de tu evangelio. Abre la puerta de mi casa para que escuchen tu evangelio. Abre la puerta en la casa de mis padres. En fin, empezar a orar de esa manera. Estás orando dentro de la voluntad del Padre. Y la palabra dice que lo que tú pidas en su nombre te será hecho. Siempre y cuando pidas conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo que puede suceder en la vida, en tu vida, en la vida de tu familia. Si tú oras para que se abra esa puerta, Dios la va a abrir, porque es una promesa, está escrito en su palabra. ¿Estás entendiendo y estás conmigo, amado? ¿Estamos amiga? Sí. Esta interpretación debemos tomarla como una recompensa fiel a quien ora, una recompensa a quien busca, una recompensa a quien cree. Y a pesar, como decía, que tenía pocas fuerzas, pues esa iglesia sería bendecida para dar un servicio mayor, para que entrara, ¿verdad? Y obviamente el diablo iba a intentar cerrar esa puerta. Pero ¿quién tiene la llave? Jesucristo. ¿Quién la puede cerrar? Nadie más que Él, ¿verdad? Así es que, amado, debemos de intentar progresar en nuestra vida espiritual. Entender que esas pequeñas cosas que Dios pone en nuestras manos son precisamente conforme a su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si tú quieres ver la realidad de tu oración, ora conforme a esa voluntad de Él, ora conforme a lo que Él está pidiendo. Y a pesar de que le dice, que porque tienes poca fuerza, pues Filadelfia era una iglesia muy pequeña, no tan pequeña como esta, era un poquito más grande, pero los miembros pertenecían mayormente a la clase pobre, la mayoría de los miembros. Y no era mucho de extrañar que esto sucediera en ese lugar, porque dentro de esta ciudad constantemente se sufrían violentos terremotos y pues la gente perdía lo que tenía, se acababa ahí, y por eso era una iglesia pobre. Pero confiaban en el Señor, y por eso dice, aunque no tienes fuerza, tú te mantienes, ¿verdad? Has guardado mi palabra, dice a la iglesia. Y esa guardar palabra
era lo que caracterizaba a esa iglesia, a ese pueblo de Dios, en su obediencia. Ellos habían permanecido fieles al mensaje del Evangelio sin alterar su contenido ni abrazar enseñanzas heréticas. Se habían mantenido dentro de lo que habían aprendido. Esta iglesia también la fundó Pablo. La podemos ver en el libro de Hechos. Él también llega a esa iglesia, es fundada por él. Y es una iglesia que permanece en la sana doctrina, pues hasta el tiempo que Dios le permite permanecer. Y recuerda también que le dice: y no has negado mi nombre. Seguramente esa iglesia había sido tentados de negar su nombre, y Cristo se dio cuenta que no había negado su nombre, y por eso le alaba, ¿verdad? Por eso le da esa parte de esa relación interesante en Filadelfia con Cristo, que había cambiado su nombre 3 veces, pero aún así siempre conservó su fidelidad a Cristo, sin importar lo que sucediera. No sé qué tan dispuesta está tu vida a mantenerte fiel a Cristo, a pesar de las situaciones que vengan, a pesar de lo que vivas, a pesar de las tribulaciones y de los sucesos que pasemos. Creo yo, a excepción de algunos, muy pocos, que venimos a esta iglesia, creo que la mayoría estamos dentro de un buen porcentaje de una vida tranquila. Vivimos más o menos en paz, tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos hijos. Entiendo, hay situaciones, obvio, ¿verdad? Pero creo que no estamos pasando por dificultades muy difíciles los que estamos aquí. Hay situaciones, desde luego, que más quisiéramos muchas veces que las cosas fueran de otra forma, pero tal vez aún esa tribulación por la que estamos pasando es porque Dios nos está llamando a entender que la vida que estamos llevando, la manera en que estamos viviendo, la forma en que estamos interpretando su palabra no es la correcta, y Él nos sigue manteniendo en esa tribulación para que entendamos que estamos haciendo mal las cosas. Dios siempre nos da oportunidad, pero, amado, cuando nosotros carecemos de esa oración, cuando nosotros carecemos de esa relación con Dios real, cuando nosotros carecemos de esa fidelidad a Él va a seguir manteniéndonos en una situación difícil hasta que podamos nosotros entender lo que Él quiere que hagamos. No es entre nosotros mucho el caso. Hay uno o dos aquí que me quedo solamente con esa expresión, que está pasando por situaciones una tras otra, tras otra, tras otra. Y mi consejo siempre ha sido: busca a Dios, busca su rostro, pregunta, ora, diciendo: ¿qué hago? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Y siempre hay una respuesta. Y esa respuesta la sabía esa iglesia de Filadelfia, por eso se mantenía firme, se mantenía siempre sin abandonar la sana doctrina, porque confiaba en Dios, confiaba en Cristo, confiaba en que Cristo era el único camino, era el único que podía llevarnos a la salvación, era el único que podía cambiar la vida de cada uno de ellos y llevarnos a una vida mejor. Que la muerte no iba a pasar por ellos, porque no pasa. Los que somos los verdaderos cristianos, los que creemos en Él, la muerte no viene. Viene una muerte física, pero no morimos, sino vivimos en una eternidad. No hay muerte. En el creyente no hay muerte, hay vida, porque Él tiene la llave de la vida, pero también tiene la llave del infierno. Y ahí es donde debemos también nosotros de pensar un poco más en
Ezequías, vino Sanaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Ahí lo puedes ver a partir del capítulo 36 de Isaías. Y después de esto envió a Jerusalén al Rabsacés, el principal general asirio, para decirle a Ezequías y a su pueblo que se rindieran. La situación era dramática porque Jerusalén era una ciudad pequeña en comparación con las fuerzas asirias y rápidamente fue rodeada, completamente rodeada. Y Rabsacés se acercó a la muralla para decir los nombres a los hombres de Ezequías que no valía la pena resistirse y que no pusieran su confianza en Jehová, porque no era mayor que los otros dioses de las naciones a los que ellos ya habían conquistado. ¿Qué hacer? Si se rendían, sería como decir que Jehová era igual que los dioses de las otras naciones. Pero Ezequías tenía poca fuerza en comparación con el poder de los asirios. En aquellos momentos, Dios ya había quitado a Sebna como mayordomo de la casa de David y había puesto en su lugar a Eliaquim, tal como lo había profetizado Isaías, tal como lo vimos en el capítulo 22 de Isaías. Y este de aquí, personaje principal de la corte de Ezequías y responsable de la mayoría de las decisiones que se tomaban en aquel tiempo, a quien Dios había dicho que le daría la llave de la casa de David y que abriría y que nadie podría cerrar y que cerraría y que nadie podría abrir. Era el momento de comprobar hasta dónde había llegado esa promesa. Esto es real, esto fue real. Era el momento de ver. Y ellos empezaron a tener fe en Dios y decidieron quedar firmes en el nombre de Dios. Amado, humanamente hablando, era imposible que Jerusalén pudiera vencer a los asirios. Imposible, humanamente hablando. Pero esa misma noche, el ángel de Jehová visitó el ejército de los asirios y mató a 185,000 de ellos. Sanaquerib tuvo que regresar entonces a Nínive y allí, ¿quién cree que lo mató? Sus dos hijos. Sus propios hijos lo mataron. ¿Te das cuenta del poder de Dios? Amado, con Dios no se juega. Y no se real. Y eso es de verdad que esa mañana yo le pido a Dios que entre a tu corazón. Que nos demos cuenta que no estamos en una fábula rodeado de personajes ficticios, rodeados de ideas locas de hombres. No. Estamos en un mundo en el que reina, gobierna y tiene todo el poder y la autoridad. Se llama Jesucristo. Y es real. Así como él no juega los dados, como lo dijo este científico loco, Albert Einstein. Él dijo: Dios no juega a los dados. Así como eso lo dijo él, yo te puedo decir, nosotros no podemos jugar con Dios. Porque Dios es real. Y después de que le dice lo que tenía con ellos, le empieza a dar algunas promesas y le dice en Apocalipsis 3:9: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son,
sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La iglesia de Filadelfia había encontrado la oposición de los judíos. Aquí se explica. Que eran judíos solo de nombre, quizá racial, cultural y ceremonialmente, pero no espiritualmente. Al fin y al cabo, los verdaderos judíos son los que creen en el Señor Jesucristo, que es el Mesías, ¿verdad? Como dice Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 9. Romanos 9, 6 al 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino Isaac te será llamada la descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como los descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. O sea, está hablando aquí que no porque es judío, era judío, no porque decía que habían nacido en Jerusalén, eran judíos, porque podían ser de forma racial, cultural, pero no espiritual. Y aquí lo dice claramente, hermanos, no porque te hagan la circuncisión, eres judío, no porque nos hagamos la circuncisión, somos hijos de Dios. Eso se hizo en un antiguo pacto, ¿verdad? Fue en el Antiguo Testamento en que Dios ordenó que se circuncidaran todos los judíos, pero fue una ordenanza en aquel tiempo. En este tiempo no necesitamos hacer eso para decirnos hijos de Dios. Pero no porque no me circuncide o porque sí me circuncide voy a ser hijo de Dios. Soy hijo de Dios porque creo en Él, porque lo obedezco, porque me arrepiento, porque tengo una relación con Él, porque lo busco. No porque me circuncide, o no porque digo que soy cristiano. ¿Está conmigo? Sí. Entonces, ¿por qué le dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies? Porque eran aquellos que les faltaba, tenían esa pequeña duda en que el camino correcto era Cristo. Y es lo que yo puedo cambiar esta palabra a cristiano, de los que se dice cristiano. Y puedo decirte, he aquí, yo te entrego de la sinagoga de Satanás a todos los que se dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo. ¿Entiendes la relación? Esa promesa es para la iglesia de Filadelfia, y esa promesa es para la iglesia actual en nuestros tiempos. Él es el único que puede convencer a aquel que no quiere saber nada de Él. Pero también es el único que si no quiere saber nada de Él,
le va a cerrar la puerta y nadie se la va a poder abrir. Es triste entender esto, ¿no? Es triste entender que el mismo Jesucristo endurezca el corazón como lo hizo con Faraón para que no lo acepte. Es triste entender por qué hablaba con fábulas para que no todos entendieran, porque no todos seremos salvos. ¿Quiénes? Los que crean. Y Él es el que va a convencernos, no nosotros. Yo entiendo, nos puede sonar algo como injusto, pero nosotros sabemos que venimos de un Dios justo. Y por como es justo, no sería justo que cualquiera, sin haber creído, sin haberse arrepentido, sin haber buscado a Cristo, fuera salvo. ¿Me explico? No sería justo. Porque entonces, ¿qué tiene? ¿De qué sirvió el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿De qué sirvió lo que Jesús hizo si a cualquiera se le iba a dar la salvación? Sé que es un poco contradictorio, es difícil entenderlo, y a veces lo que nos gana es la pasión, ¿verdad? Nos gana el sentimiento y nos gana el amor que pudiéramos tener por algunas personas que nosotros conocemos y que quisiéramos que se arrepintieran y fueran salvos, pero no lo quieren hacer. No podemos hacer nada, porque esto es voluntad de Dios. No todos estamos llamados a la salvación. Y sé que son temas difíciles esto, que son temas que se prestan a veces a desconfiar, pero no es así. Es la justicia de Dios la que actúa. No sería justo que Él actuara fuera de su justicia. Si es justo con todos, de la misma manera. Y el punto es arrepentirse, creer y caminar con Él. ¿No quieres arrepentirte? ¿No quieres creer? Nada podemos hacer. Porque esa es la parte que Él nos pide que hagamos. Ese es el Evangelio. Y por eso le dice: he aquí, haré que venga y se postre a tus pies. Es muy curioso esto, porque la esperanza judía era que los gentiles serían sometidos por ellos. Pero aquí la palabra promete lo contrario. Según los judíos, ahora ellos van a ser los que se postrarían ante los creyentes gentiles. Esto, amado, es porque rechazaron a su Mesías. Y entonces los gentiles que no rechazaron al Mesías eran los que les iban a enseñar a los judíos el camino para acercarse a Dios. Y tenían que sujetarse a la iglesia porque Cristo estaba con ellos. El judío tenía que mostrar un arrepentimiento y tenía que estar predispuesto para aceptar a Cristo y predispuesto a aceptar que Cristo amara a los gentiles, porque esto es lo que ha trascendido hasta nuestra historia. ¿Por qué los asirios siguen atacando a la iglesia? ¿Por qué los asirios odian a los cristianos? Los odian, los matan cuando los encuentran. ¿Por qué? Porque son esos judíos a los que se les enseñó que los gentiles también tenían el derecho de ser hijos de Dios si creían
y si seguían a Cristo. Y el judío entonces, el asirio, y el judío el que no creyó, el que ni siquiera creyó en su Mesías, pues empezó a tener un odio y empezó a rechazar completamente esto. Y es por eso que hasta la actualidad el asirio y varios en el mismo perfil odian de esta manera al cristiano hasta la muerte. ¿Por qué? Porque es el gentil que no tenía derecho a ser llamado hijo de Dios. ¿Qué historia va? ¿Cómo envuelve el carácter de Dios la circunstancia del corazón del hombre? ¿Cómo la justicia de Dios a través de su Hijo Jesucristo permea el corazón del hombre, pero solo aquel al que es escogido? Ellos, los judíos, eran los que se consideraban que solo ellos eran el pueblo de Dios. Y eran los únicos a que Dios amaba, no amaba a nadie más que a los judíos. Ellos así lo consideraban. Por eso tanto odio al Mesías, por eso tanto odio a Jesucristo, porque no es posible que por la muerte de un hombre ahora toda la humanidad tenga una salvación, o pueda tener una salvación, ¿no es cierto? ¿Por qué los gentiles? ¿Por qué el pueblo de Dios, que eran ellos, eran los predilectos? No tenía que haber nadie más que pudiera tener esas ventajas. No eran para otros más que para ellos. Así lo consideraban ellos. Y eso los llevó a despreciar a todos los gentiles y a despreciar a Cristo, al Hijo de Dios. Pero Dios reivindica al pueblo, porque Dios ama al pueblo y empieza a meter del pueblo a los creyentes, pero los que no quieren creer pues serán echados a la sinagoga del diablo, serán echados al infierno. Y no nada más los israelitas o los judíos que no creen, sino toda la humanidad. Dice Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En el caso de esta iglesia, el guardar la palabra de mi paciencia puede ser entendido en lo que los que habían aceptado el mandato de Cristo, del Señor, a ser pacientes y a seguir el ejemplo. Vamos a 2 de Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Porque Cristo fue paciente con los hombres pecadores durante todo su ministerio terrenal. Fue paciente. ¿Tú te imaginas cuántas veces pudo haber tenido el deseo Jesucristo de fundir a alguien allí que estaba a su alrededor?
paciencia y su amor lo llevó a controlar. Y esto era para que se dieran cuenta esos judíos que iban a odiar, porque Jesucristo sabía que la humanidad iba a ser odiada por los judíos, porque eran gentiles, más bien los gentiles por los judíos, porque ellos no aceptan hasta la fecha que ahora el pueblo de Dios no nada más sea Jerusalén, sino el pueblo de Dios sea de aquellos coherederos conforme a Jesucristo. Todo ese odio que se ha presentado y que se está presentando y que se va a presentar más todavía en la humanidad es enfocado exactamente a eso. Los únicos que merecen el amor de Dios es el pueblo de Israel. Eso es lo que ellos dicen y lo que ellos defienden. Y como en el Antiguo Testamento vemos que Dios tenía la manera en que Él apoderaba o triunfaba con los pueblos o se hacía de los pueblos, era a través de guerras, a través de asesinatos, a través de todo esto. Como están desenfocados de lo que significa el contexto ese, entonces ellos actúan de esa forma. Matar. Es lo único que saben hacer. Los asirios es lo único que saben hacer. Matar a los cristianos. Y todos aquellos que su corazón tiene un odio por la humanidad o por el hombre, su odio lo resuelve como ¿te das cuenta del enfoque? Entonces, aún hoy en día vivimos esto, pero aún en estos tiempos sigue esperando Cristo que sus enemigos sean puestos a sus pies. Que la humanidad cambie. Por eso los cristianos de Filadelfia, de una u otra manera, habían perseverado fielmente a través de sus pruebas y sus dificultades. No vivían como nosotros. No tenían la tranquilidad de abrir una puerta y predicar y alabar y estar. No había esa libertad. Vivían oprimidos y a pesar de todo eso, ellos estaban en su iglesia y a pesar de eso, ellos continuaban fieles a Cristo. Como consecuencia de esto dice el Señor: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto podría definirse o podría significar que el Señor los guardaría de tal manera que no tendrían que pasar por la prueba, porque serían guardados por medio de la prueba. No se sabe exactamente a qué se refiere con la prueba sobre el mundo entero, pero tal vez tenía que ver con alguna tentación que iba a pasar o ocurrir en ese tiempo que afectaría al mundo entero. O hablaba de esos terremotos en los que terminó finalmente la ciudad, pero los cristianos no padecieron, no murieron sepultados entre escombros y en una vida tan difícil, sino que ellos fueron guardados y fueron pues muertos de otra forma, ¿verdad? En otro tiempo, ya por edad, por lo que sea. Entonces hubo una promesa y seguramente esa promesa fue cumplida, y puede también que ver con la persecución del Imperio Romano contra el cristianismo, que en poco tiempo se iba a extender en todo el imperio, y esa prueba era para probar a los que moran sobre la tierra. Los habitantes de este mundo, amado, tendrían y vamos a tener y tenemos aún
una nueva oportunidad para demostrar cuál es nuestra posición frente a Cristo. ¿Cuál es tu posición frente a Cristo? ¿Quién eres realmente cuando a ti te prueba frente a Cristo? En el día a día, ¿cómo reaccionas? Y de aquí nos manda una exhortación, ¿verdad? Y le dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿De qué habla el Señor? De su regreso. Ya resucitado habla de su regreso. En Apocalipsis ya resucitó, ¿verdad? Está hablando de su regreso. ¿Y qué es esto? Anima al pueblo, nos anima. Porque el pueblo, ahora lo somos todos, como su iglesia, nos anima para tener un encuentro con Él. Y que de ese modo ninguno tome su corona, ¿verdad? Puede también ser que no se refiriera a una segunda venida, sino a una intervención personal anticipada sobre esa iglesia. Porque así lo fue en ocasiones anteriores con otras iglesias. Que si no hacía ciertas cosas, vendría Él, ¿verdad? Y quitaría, y habría consecuencias, como le dijo a la iglesia de Éfeso, que le quitaría, vendría y les quitaría el candelero, como le dijo a la iglesia de Pérgamo, que vendría y pelearía contra ellos, y como le dijo a la iglesia de Sardes, que vendría como ladrón de noche sobre ellos. En estos tres casos, amado, la venida del Señor sobre su iglesia sería con el propósito de juzgarla. Pero en el caso de Filadelfia, su venida es para protegerles de la hora de la prueba. Digo, ¿en cuál estamos? ¿En cuál queremos estar? En ser guardados por Él en la hora de la prueba o en ser juzgados por nuestro comportamiento. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cristo exhorta a cada creyente a mantenerse firme ante las tentaciones del mundo, ante lo que nos ofrece el mundo. ¿Y qué nos ofrece el mundo? ¿Y qué nos está ofreciendo el mundo actualmente? Amado, nosotros debemos conservar nuestra fidelidad a Cristo. El mundo actualmente nos está ofreciendo todo bien fácil, todo ya está bien fácil. Todo está bien fácil. Las mujeres ya no se tienen que casar para tener hijos. Los hombres ya no tienen que preocuparse por mantener. Ya hacen hijos, ya. Vale, lo mismo. Se apartan, se van, ¿no? Las mujeres, 13, 14, 15 años, ya se embarazaron. Porque es la moda ya ahora la virginidad es como una enfermedad. Ya es una burla entre los compañeras. Chicas, ay, ¿cuántos años tienes? No, pues 18. No puede ser, ¿cómo crees? Y cada vez hay más de esto en nuestra sociedad. Cada vez es más fácil obtener un título universitario, porque ahora ya no te reprueban, ahora ya puedes pasar. Cada vez es más
en una tarjeta que les dan ahí, que ponerse a trabajar. Cada vez, pero escúchame, cada vez está siendo más fácil que el hombre se pierda. ¿Qué pasa ahora? Cuando yo estudiaba, porque alguna vez estudié, aunque no lo creas, teníamos que salir corriendo a la biblioteca y había 20,000 libros ahí. Igual al lado. Y a la bibliotecaria le daba una pequeña guía abajo. Tú decías, voy a ver este tema, y empezabas a buscar el libro y bajabas tu libro y le empezabas a leer, le empezabas a sintetizar, le empezabas a estudiar, a aprender, a hacer un resumen, hacías un trabajo, estudiabas, aprendías, te costaba trabajo cumplir con tu trabajo. No, ya vas a la inteligencia artificial y le picas ahí a la computadora, quiero saber lo que quieras. Y todo baja. Todavía antes los jóvenes tecleaban, ¿verdad? Y pasaban lo que veían. Acá no, ahora copia, pega, cambias la letra, imprimes y listo. A veces no saben lo que hicieron. Pero cumplieron. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. No dejes de leer tu Biblia. Lee tu Biblia, cómprate una Biblia, amado, por favor. Cómprate un libro, no lo traigas en tu celular, no uses esos medios. Maneja una Biblia, aprende a manejarla, aprende los versículos que están, aprende los libros, cómo venir de Génesis, Éxodo, Levítico, etc, hasta Apocalipsis. ¿Cómo irnos? ¿Cómo guiarnos? ¿Cómo es tu palabra? ¿Cómo leerla? Ver lo que viene cuando hay un versículo que coincide con otro versículo que hay, el que te lleva, te guía. No abres el teléfono y el teléfono nada más lees el versículo. Ten a tu mano, ven a la iglesia, cómprate una Biblia, que la gente te vea en la calle, que vienes con una Biblia a la iglesia. ¿Por qué vienes sin una? ¿Te da miedo? ¿Te da vergüenza cargar una Biblia? Retiene lo que tienes. Cómprate una Biblia, cómprate una libreta para eso, cómprate un libro, lapicero que sea exclusivo para eso. Ven a la iglesia, toma notas, retén lo que tienes para que nadie te robe tu corona. Entre más lejos estés, esos pequeños detalles que te estoy diciendo, tú has de decir, es lo mismo agarrar el libro que agarrar la calculadora, o agarrar, el teléfono o el iPad, es lo mismo. Este señor ya está loco, no es lo mismo. No es lo mismo venir y sentarte solamente en una silla. Sí, yo sé que se ponen, y a lo mejor eso ya me están dando ganas de quitarlo. Lo pongo para que te des cuenta que si estoy hablando la palabra, pero ya me están dando ganas de ya no proyectar la Biblia. Créeme que pronto lo voy a hacer. Ya, no voy a proyectar allí los versículos. Tendrás que traer tu Biblia y buscarle y ir con tu mirada guiando lo que te estoy diciendo. Todo lo hacemos fácil, lo queremos fácil. Y de verdad lo voy a hacer.
mantente firme. Si nosotros no nos mantenemos firmes y no conservamos la fidelidad en Cristo, no va a haber una corona en nuestro futuro. Servir a Dios es un alto privilegio que no cualquiera puede tener. Y la corona es una victoria, un galardón que Dios tendrá para nosotros. Y aquí no voy a quedar. No, ya voy a acabar. Ya son 2 horas. Ya, a mí no me parece. Una promesa para el que venciere, dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él su nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué incentivo le está dando Cristo con esto a esta iglesia? Dice: yo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esto no solo quiere decir que seremos bienvenidos a la casa de Jesús o en el templo de Dios, sino que formaremos parte de él. Y por lo tanto nunca tendremos que salir de allí. Es una promesa que nos debe dar seguridad como creyentes, en especial en este caso los creyentes de Filadelfia, que a consecuencia de los terremotos ellos estaban acostumbrados a tener que salir huyendo constantemente en busca de espacios abiertos para salvar la vida. Por el hecho de ser columna en el templo de Dios, también podría implicar otra cosa que lo podamos traer hacia los creyentes. Y si tú ves los templos antiguos, tenían grandes columnas que eran los que apoyaban el edificio. Podemos recordar cuando Sansón, en su última oportunidad, movió esas columnas de madera. ¿A cuántos mató? Cuando se cayeron esas columnas, porque se cayó todo el edificio. Entonces, ese ejemplo, o las columnas del templo de Salomón, que había 2 grandes columnas que sostenían esos capiteles que se encontraban en el pórtico del templo, eran hermosamente decorados. Ese era el punto, que las columnas siempre eran las principales y aparte las mejores adornadas de la mejor forma. Pues aquel que venciere, no nada más tendremos una salvación, ¿verdad? Tendremos a lo mejor por ahí una situación especial que Dios habrá de poner en nuestra vida. Y pensando en esto, vamos a ver lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15, y le dice: ¿para qué? Si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí Pablo está poniendo la palabra como una columna que sirve como baluarte de la verdad. Está mostrando lo poderoso que es la palabra de Dios. Es una columna, es lo que sostiene nuestra fe, es lo que sostiene la esperanza del mundo, es lo que sostiene nuestra búsqueda por Cristo. La palabra de Dios sabemos que es viva y eficaz. Pero, amado, tenemos que estar firmes. No podemos tambalear, y vuelvo a repetirte: el Evangelio de Cristo no es para los cobardes, es para los que tenemos hambre
no somos nada, pero si oramos conforme a su voluntad, como lo vimos en aquel versículo, Él hará, porque Él dijo que lo hará. Y abrirá las puertas. No tenemos que estar seguros y firmes de eso. Y dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre. Y la verdadera idea de esto que está escribiendo es mostrar a los creyentes que pertenecen a Dios que una persona tiene que ver el carácter de Dios en su vida. No puedes tú decir que eres cristiano si el carácter de Dios no está en tu vida. Por eso Él dice, escribiré en ellos mi nombre. No se trata de un nombre exactamente, literalmente hablando, escrito en tu piel. Se trata de que seamos columnas vivientes y que la gente pueda apoyar su inicio como cristiano en nuestras vidas, en nuestras formas de ser, en nuestras formas de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, a pesar de que vivimos las mismas circunstancias que los demás. Cuando estábamos iniciando, terminando la alabanza que oré, que Dios nos usara para que su nombre, para que su evangelio sea hablado, para que su palabra sea nombrada o hablada, a eso me refiero. A que se acerquen a ti y te digan, ¿qué haces? ¿A qué psicólogo ves? ¿Qué medicina tomas? Que te ves siempre bien, ves contento, saludas siempre igual, a pesar de las cosas que veo que hay a tu alrededor, tú siempre reaccionas de la misma forma. ¿Qué comes? ¿Qué hay en tu vida? Amado, ese es el punto que tú y yo debemos de entender. Dios hermosea nuestro rostro. No estoy hablando de hermosura física, estoy hablando de que la gente se da cuenta cómo reaccionas ante las cosas. En nosotros no debe de haber hipocresía ni mediocridad. En nosotros siempre debemos de actuar de la misma manera, bajo las mismas circunstancias, siempre exaltando al Rey de Reyes. Y ese nombre nuevo, pues seguramente el nombre nuevo de Dios se refiere al nuevo estado de las cosas, producido por la redención, que seremos hombres nuevos. Y aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y hoy son hechas nuevas. ¿Dónde dice eso? Muy bien. Hay alguien que le da bien. Seguramente ese es el nuevo nombre al que se refiere, ¿verdad? Seguramente. Y también se refiere a ese nuevo nombre que tenga relación con el cuántico nuevo de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que tenían que ver
versículos 8 y 10. Y por último, un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Apocalipsis 3:13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir esta exhortación? Y voy a ser muy breve con esta exhortación y espero que te quede grabado en tu corazón. Este mensaje o esta exhortación es prestar atención al Evangelio y aplicarlo de forma personal en tu vida. Así, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Aplica el Evangelio en tu vida. Si tienes el deseo en tu corazón de hablar el Evangelio, de predicar la palabra, pues primero, sé el primero en aplicarlo en tu vida. Sé el primero en usar una Biblia. Yo te la traigo. Dime cuál quieres y yo te la traigo. Te la traigo color de rosa, letras grandes, letras chicas, Reina Valera, traducción viviente, de las Américas, la que quieras. Yo te la traigo. No te la voy a regalar, pero yo te la traigo. Con la finalidad de que uses tu Biblia, la que quieres, que te vea yo que traes una Biblia, de verdad dime cómo te gustaría tenerla, yo te la traigo. Aplica. Trae tu libreta, trae tu lapicero. Nomás estás durmiendo. Apunta. Escribe versículos. Nomás estás muriendo de frío ahí sentado. No, escribiendo dentro del calor. Leyendo dentro del calor. ¿A poco es que no tengo frío aquí arriba? Sí, me gustaría ponerme una chamarra. Pero me estofa. ¿Mande? No tanto, pero bueno, está bien. Amado, tenemos que aprender a aplicar el Evangelio en nuestra vida. A veces somos muy tajantes, muy cuadrados, nos parecemos a los alemanes, somos cuadrados en lo que dicen. Dice esto, no tiene que ser así, o sea, si así dice, así tiene que ser, así, pero no buscamos el contexto. No leemos antes, no leemos después. Y somos de esas gentes severas, cuadradas, que juzgamos y actuamos de esa manera. Y lo malo de todo esto es que creemos que tenemos la razón, porque lo dice la Biblia. No, ¿qué me crees? ¿O qué crees que te quiero decir con eso?